El tema, mis queridos hijos, que vamos a compartir en esta noche son los patriarcas y matriarcas, y hace parte de todo este nivel de hechos y personajes del Antiguo Testamento, mis queridos hijos. Ahora, nosotros debemos de comprender que quien comienza la lectura del Antiguo Testamento, nosotros que vamos a empezar esa lectura bonita del Antiguo Testamento, la podemos comparar con algo, mis queridos hijos, porque nosotros debemos de comprender la historia, lo que pasó antes de Cristo. Entonces, quien comienza la lectura del Antiguo Testamento se parece a alguien. ¿A qué se parece? Lo vamos a relacionar al nieto. Yo me imagino que muchos de ustedes tienen nietos, o fueron nietos, pero para que nosotros lo asemejemos y lo imaginemos, se parece al nieto en casa de su abuela. ¿Por qué se parece al nieto en casa de su abuela? Porque cuando el nieto va a la casa de la abuela puede sacar el álbum de fotos y le empieza a mostrar, pues, la historia. Sus familiares, amigos, conocidos, fiesta, celebraciones y demás. Y el niño le empieza a preguntar. El nieto le empieza a preguntar, abuela, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son aquellos? ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué es esa ciudad? ¿Qué son esas fotos? ¿Cuál es esa playa? Y la abuela le empieza a contar, bueno, estos son tus tíos, estos son tus sobrinos, esto es cuando fuimos allá, esto es cuando celebramos aquí, esto es cuando fuimos acá. Ahora, ¿quién le puede explicar eso al niño? ¿Quién le puede explicar eso a las personas? Pues efectivamente la persona que les está mostrando, la abuelita, le puede explicar eso al niño. De la misma manera nosotros, pues al iniciar esta lectura de los hechos y los personajes del Antiguo Testamento, pues efectivamente nos van a surgir muchas preguntas. ¿Y quién nos puede explicar? Pues directamente la Sagrada Escritura nos va a ir mostrando a los personajes y nos va a ir contando esas historias. Los abuelos le empiezan a contar al niño todo lo que hay en ese álbum, les empiezan a explicar, les empiezan a decir esa foto, esos hechos, las personas que habían, lo importante del núcleo familiar, porque siempre que uno tiene fotos es porque se le ha hecho importante ese evento, ese lugar, esa familia, esa celebración. Entonces, a eso se va a parecer este encuentro de los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Vamos a empezar a mostrar ese álbum con unas fotos importantes que ya lo habíamos hecho aquí cuando mostramos. Ahora más adelante mostraremos nuevamente la gráfica que, de por cierto, hubo alguien que dibujó la gráfica ahí y me la envió, dibujó el mapa que hicimos acá con los personajes y qué bonito. Porque esa es la gráfica que vamos a usar a lo largo de todo esto. Y esos aspectos que veíamos, esos personajes, son los que íbamos a ver y los vamos a asemejar al álbum de fotos. Cada gráfica que está en el mapa que mostramos hace un momento, bueno, en el tema anterior, nos va a llevar a recordar ese álbum de fotos, mis queridos hijos. Por eso, mis queridos y amados hijos, en este punto que estamos, en este tercer módulo, lo que buscamos especialmente es conocer organizadamente los grandes momentos de los personajes del Antiguo Testamento. Eso es lo que buscamos en este nivel, conocer organizadamente los grandes momentos y los personajes del Antiguo Testamento. Así que hoy empezamos con ese primer cuadrito, hoy empezamos con ese primer momento. Y de ahí es donde les había dicho que tenemos que ir ubicando las citas bíblicas que les dije anteriormente, que es el Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 9, y el Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 12. Entonces, mis queridos hijos, vamos a ir directamente a nuestra gráfica para que empecemos a reconocer. Vamos a volver nuevamente al mapa que habíamos proyectado en algún momento, para que ustedes, mis queridos hijos, puedan entrar y todos podamos entrar en sintonía. Aquí está la gráfica, aquí está el mapa que muchos de ustedes colorearon, muchos de ustedes calcaron, muchos de ustedes hicieron.
Ahora bien, les decía que esta gráfica, estos acontecimientos, estas foticos que se ven aquí, ya ahorita me quito, a ver si me quito por acá, estas foticos que se ven ahí, es el álbum de fotos. Y por eso tienen algunos muñequitos y por eso las veíamos. Y de ahí es donde vamos a empezar a desplegarnos por ese álbum familiar, pero de los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de los patriarcas. Voy a cambiar la cámara para que efectivamente podamos ver ahí directamente nuestro mapa y yo no les pueda inferir. Los patriarcas están aquí en la parte de abajo, por ahí donde están saliendo los corazoncitos. Ahí se ven los patriarcas. Y como les digo, vamos a empezar a recorrer cada una de esas fotos, pero hoy nos vamos a centrar en los patriarcas, en los que están ahí. Recordemos, mis queridos hijos, y pongámonos en contexto, que antes de la formación del pueblo de Israel y su llegada a Canaán, por eso ahí vemos la imagen, un grupo de sus antepasados fue errante, eso nosotros lo sabemos, fue nómada, fueron peregrinos, y ya sabemos que vivieron aproximadamente desde el año 1800 al 1600. Eso ya lo habíamos visto directamente y habíamos puesto en nuestro cuadrito. Por eso les digo, lo importante de tener el cuadro que hicimos ahí en el primer día de este curso bíblico del nivel 3. Entonces, vamos a ir ubicándonos. Entonces, tengamos siempre presente que antes de la formación del pueblo de Israel y su llegada a Canaán, había un grupo de sus antepasados que fue errante, que fue nómada, que fue peregrino y que vivieron aproximadamente desde el año 1800 al 1600 antes de Cristo. Aproximadamente lo tenemos muy presente. Recuerden que estamos en la primera imagen que está en la parte de abajo. Ahora, esa época fue la época de los padres y madres antiguos. Por eso hablamos de los patriarcas y las matriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas y las matriarcas antiguos? Pues ahí en nuestro cuadro lo habíamos dicho, que es Abraham, que es Sara, y Agar, Isaac, y Rebeca, Job, Libia y Raquel, entre otros. Pero vamos en este caso a enfocarnos en ellos. No nos podemos apartar de los patriarcas y las matriarcas. Hacen parte de nuestra historia, mis queridos hijos, de la historia bíblica, de lo que nosotros estamos conociendo. Ahora bien, hay que saber que estos patriarcas y estas matriarcas tenían una actividad básica y era el pastoreo de los rebaños de ovejas en las zonas de la media luna fértil que formaban, ya habíamos dicho, Mesopotamia, Canaán y Egipto. Y eso hay que saberlo, por eso está en nuestro cuadro. Ahora, como no eran dueños de la tierra, tenían que movilizarse en busca de pasto. Y nosotros no lo vamos a imaginar. Y eso lo estamos viviendo. Hay veces cuando estamos en el campo y tenemos una parcelita, y se nos acaba el pasto, pues ¿qué hacemos? Si yo veo que mi vecino no tiene ganado, pues yo le digo, vecino, véndame el pasto. Pues de la misma manera, pues acá tenían que movilizarse en busca de pasto. Ahora, en ese peregrinar muchas veces tenían conflictos con otras tribus seminómadas, con otras tribus, mis queridos hijos, y con habitantes de la ciudad, como cualquier persona que va a tener problemas, va a tener dificultades y va a tener, en este caso, conflictos. ¿Y por qué tenían conflictos? Porque los veían a estos, pues a los patriarcas y a los matriarcas, como pastores, gente que atentaba contra sus tierras y cultivos. Entonces, ese era el problema que se tenía en su momento, mis queridos hijos. Los veían como un problema porque atentaban contra los cultivos, atentaban contra las tierras. Y de ahí es el gran problema y por eso tenían que salir. Ahora, cuando el ganado, porque nosotros debemos de hablar porque eso era lo que hacían, pastorear. Cuando el ganado había pastado un buen tiempo en algún lugar,
recordemos, porque ellos migraban, iban en busca pues de pastos, de lugares para pastar. Cuando se lo comían, cuando se terminaba, ellos se disponían a emprender su viaje, como les decía, pues salían hacia otro lugar. Pero antes de emprender su viaje, celebraban una fiesta de paso. ¿Y qué era una fiesta de paso? ¿O en qué consistía esa fiesta de paso? Consistía en sacrificar un corderito y compartirlo comunitariamente. Y eso es algo que se hacía en la antigüedad. Ahora, ¿cuál era el estilo de familia? El estilo de familia era ampliada. ¿Y qué es una familia ampliada? Con el padre a la cabeza, junto a su esposa, trabajadores, hijos e hijas, nietos, nietas y mucha gente más, mis queridos hijos. 70 a 100 miembros de la familia. Familias grandes, mis queridos hijos. 70 a 100 miembros. Este conjunto de familia se formaba una familia o un clan. Y eso debemos de saberlo. Recuerde que estamos ahí en la imagen de los patriarcas y las matriarcas, mis queridos hijos. Ahora, estos pequeños clanes o estas pequeñas familias, cuando pasaban hambre, se acercaban a la orilla del río Nilo, cubiertas de pastos y sembríos, y a veces eran capturados por el ejército del faraón, quemando como esclavos. Imagínense todo lo que tuvieron que pasar, imagínense todo lo que tuvieron que experimentar. Ellos tenían que experimentar, y ya habíamos hablado de la experiencia con Dios. Ellos tenían que experimentar y experimentan a Dios de la promesa que les dice. Recuerden lo que escribimos. Ve a la tierra que yo te indicaré. Ve a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo. Y por eso ahorita vamos a ir al Génesis. Sigamos. Ellos también sienten que Dios camina con ellos. Cuando plantaban sus cargas, allí estaba Dios. Y cuando iban de viaje, también viajaba con ellos. Dios, tienen una experiencia cercana con Dios. Nunca se sintieron ahí que no estaban. Así, mis queridos hijos, el sueño que movió la vida de los antepasados de Israel fue la búsqueda de la tierra para trabajar. Fue la búsqueda de esa tierra y una descendencia segura para vivir. Eso fue lo que los llevó a ir en busca de caminos nuevos, de pastos nuevos. Por eso la promesa de tierra y pueblo era la mejor oferta que se les podía hacer a estas gentes. Una tierra nueva, un cielo nuevo. Ahora, ¿cuál era su vida? ¿Cuál era su obra? ¿Cuál era el pueblo? ¿Qué fue lo que guardaron, mis queridos hijos? De su vida y su obra, el pueblo guardó recuerdos muy borrosos llamados, que lo conocimos ahí en la Sagrada Escritura, sagas, y están registradas ahorita que meditemos en el Génesis capítulo 12 al 50. Del 12 al 50, desde el capítulo 12 al capítulo 50, vamos a encontrar toda esa trayectoria, mis queridos hijos. Ahora bien, vamos nuevamente a volver a nuestra, acá a poner nuestra, a voltear la cámara, mis queridos hijos, para que nosotros comprendamos un poco más. A ver, mis queridos hijos, no se me asusten que aquí estoy, no me he ido. Ahora bien, como les decía, vamos entonces a leer los textos bíblicos que les había dicho anteriormente y vamos con el Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 9. Si alguno de ustedes me quiere ayudar a leer, le agradezco que envíe la solicitud, si ya tiene la cita bíblica, y es la vocación de Abraham. Entonces, Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 9. Listo, ya tenemos acá una solicitud. Luz. Vamos a escuchar y vamos a comprender. Y vamos buscando también Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 12.
Luz, buenas noches. Buenas noches, padre. Uy, toca que me hables más recio porque no se te escucha nada. Buenas noches. Listo, Luz. Vamos entonces con el primer texto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sara y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado, el, el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siqueán, al árbol de More. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, le daré hasta la tierra a tu descendencia. Ahí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde ahí pasó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda de campaña, teniendo Betel al oeste y ahí al oriente. También aquí edificó un altar y Yahvé invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Negev. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos ahora al capítulo 13, versículo del 1 al 9. Es el versículo 1, desde Sí, el del 1 al versículo 9. 1. Del 1 al 9. Capítulo 13, versículo del 1 al 9. Perdón, capítulo 13, versículo del 1 al 12. Abraham pues salió de Egipto con su mujer y todos los suyos, subiendo al Neguet. También Lot estaba viendo, estaba con él. Abraham era muy rico, pues tenía animales, plata y oro. Viajando por etapas, caminó desde el Negueb hasta Betel, llegando al lugar donde anteriormente había levantado su tienda, entre Betel y ahí. En aquel sitio había invocado el nombre de Yahvé y ha construido un altar. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacas y tiendas. La tierra ya no les permitía vivir en un mismo lugar, pues su rebaño era demasiado grandes como para que estuvieran juntos. Hubo una pelea entre los pastores del rebaño de Abraham y los de Lot. Los cananeos y los
ne- y los fereceos habitaban en el país en aquel tiempo. Así pues Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, lo que somos, ya que somos hermanos. ¿No tiene todo el país ante ti? Pues bien, separémonos. Si tú te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú te vas por la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot echó una mirada y vio la vega del Jordán. Todo era de regodio, pues antes de que Yahvé destruyera Sodoma y Gomorra, era como un jardín de Yahvé, como el país de Egipto. Viniendo de Zoar, Lot eligió para sí todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en la ciudad del valle, llevando sus tiendas desde ahí hasta Sodoma. Palabra de Dios. Falta el último versículo. Ah, ok. Hasta el 13. Ah, no, hasta el 12, ya. Sí, ya, hasta el 12. Listo. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Luz. Dios te bendiga. Igualmente, Padre Dios. Bueno. Listo, mis queridos hijos. Seguimos. Son más citas bíblicas, pero como siempre hemos dicho, ahorita les voy a dar las otras para que comprendamos. Con estas citas bíblicas que hemos empezado a leer, recordemos que iríamos del Génesis del capítulo 12 hasta el capítulo 50, pero vamos a ir recorriendo poco a poco y les voy a dejar otras citas para que ustedes puedan comprender. Con estas dos primeras citas que hemos leído, la del Génesis capítulo 12 del 1 al 9 y Génesis capítulo 13 del 1 al 12, comprendemos eso que les estaba explicando directamente. Hay que saber que estos patriarcas y estas matriarcas se distinguían especialmente por lo que decían los textos. Eran familias que se convirtieron en clanes por la cantidad de personas que estaban con ellos y se reunían todos. Es como cuando ustedes se reúnen especialmente con toda la familia, los nietos, los sobrinos, los bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la familia es extensa, que se puede convertir en un clan porque todos están congregados. Ahora bien, las lecturas nos mostraban que estos patriarcas y estas matriarcas pues tenían directamente y su trabajo era la ganadería. Por eso tenían que marcharse de un lugar para otro, pues porque tenían sus ganados, los cuales tenían que pastar. Pero eso les llevó directamente a tener conflictos. Estamos resumiendo directamente lo que ya les había dicho cuando estábamos acá detrás de la cámara. Eso les llegó a tener conflictos y cuando llegaban a los bordes, pues se peleaban directamente por el lugar, por el terreno, por donde iban a estar. A tal punto que nos muestra cómo entre estos dos hermanos llegaron a tener conflicto por sus familias tan grandes y pues por la cantidad de cosas que tenía cada uno o de cabezas de ganado. ¿Qué decidieron? Como dicen las lecturas, pues irse uno para un lado y el otro para el otro lado. Pero dentro de este caminar, pues vamos en las otras citas bíblicas que les voy a compartir para que ustedes hagan el trabajo, las lean y las mediten, pues vamos a encontrar esa experiencia con Dios, que el Señor siempre les acompañó, que el Señor les mostró el camino y que el Señor los puso sobre unas tierras maravillosas. Ahora bien, mis queridos hijos, nosotros debemos de comprender que este caminar hasta ahora está empezando. Iniciamos con los patriarcas y las matriarcas y vamos a ir desarrollando todos esos personajes del Antiguo Testamento para que nosotros comprendamos desde los patriarcas y matriarcas hasta la parte alta que estamos en este lugar.
Ahora bien, mis queridos y amados hijos, recuerden que nosotros habíamos hecho un cuadrito maravilloso que ustedes lo hicieron ahí de tarea. Volvemos nuevamente a la imagen principal. Ahorita les doy las siguientes citas bíblicas para que ustedes las completen ese recorrido, porque como le digo, todo el tiempo aquí en televisión es muy corto. Ahora bien, cuando nosotros volvemos nuevamente al dibujo, ¿a cuál dibujo? A ese que está ahí, el de la parte de abajo, el de los patriarcas y los matriarcas, pues llega directamente la imagen, como les decía. Cuando usted, su abuelita, su abuelito o alguien le muestra una foto, usted le empieza a preguntar, ¿quiénes son ellos? ¿Qué hacían ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Si viven, no viven? Etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos la foto o la imagen directamente de los patriarcas y las matriarcas, pues primero lo que habíamos dicho en el cuadro. Cuando hablamos de los patriarcas y las matriarcas, nos tenemos que visualizar que estamos hablando de los años 1800 al año 1600 antes de Cristo. Son unas fechas aproximadas. Y habíamos dicho que hay unos protagonistas. ¿Y cuáles son los protagonistas? Habíamos dicho que los protagonistas eran Abraham, Sara y Agar, Isaac y Rebeca, Jacob, Lía y Raquel, y más tarde, mis queridos hijos, aparecen José y sus hermanos. Entonces, en el momento que nosotros vayamos avanzando en las citas bíblicas, nosotros vamos a comprender, pero estamos hablando de los patriarcas y las matriarcas. Y ya lo habíamos dicho, y para los que no han hecho su cuadrito, pues pueden ir complementándolo con lo que estamos diciendo. Ahora bien, cuando sigamos leyendo los textos bíblicos, pues ya hemos visto que aparecen unos lugares. ¿Y cuáles son los lugares? Hablábamos de la Mesopotamia, de donde parte la migración, donde empiezan a migrar directamente las tierras de Canaán. ¿Y cuáles son las tierras de Canaán? Pues donde llegaron y luego llegarán a Palestina. Entonces hay que saber esa peregrinación que hicieron en su momento. Habíamos hablado de unas características que ustedes tomaron nota. ¿Y cuáles son las características? Pues que estos eran grupos familiares, que eran nómadas, que eran peregrinos, que eran pastores, que buscaban tierras para alimentar a sus rebaños, a sus vacas. Y por esa razón pasaban muchos y visitaban muchos lugares y pasaban muchas dificultades, porque se acaba el pasto. Entonces no pueden dejar que los animales perezcan ahí, sino tienen que ir marchando y demás. Ahora, habíamos hablado que tenían una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios es que descubren a un Dios que llama y promete tierra, promete familia y promete bendición. Ahí les habló Dios, les habló de la tierra prometida, les habló de su familia, para que vayan a pastorear, para que vayan a cuidar, y les promete una gran bendición. Sigamos nosotros. Habíamos dicho, mis queridos hijos, que estos recuerdos o todo este proceso lo vamos a encontrar directamente en el Génesis, en el libro del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Y es muy interesante que nosotros podamos comprender esa parte, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Y esa es la primera parte de este caminar que estamos aquí avanzando. Ahora, vamos nuevamente a nuestras citas bíblicas, porque tomen nota, por favor, tomen nota. Ya vimos en este caso el Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 9. Tomen nota para que ustedes la puedan leer, la puedan meditar, puedan completar directamente su encuentro. Como les digo, si fuese presencialmente, tendríamos exposiciones. A cada uno les daría por grupito, les daría las citas bíblicas y haríamos exposiciones, pero acá no lo podemos porque ¿cómo vamos a exponer? Entonces, de ustedes depende que nosotros comprendamos. La siguiente cita bíblica que habíamos meditado ahora era el Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 12.
que ya la leímos, pero que es importante que ustedes la vuelvan a leer. La otra cita que van a leer ustedes es Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 7. Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 7. La otra cita es Génesis 21, capítulo 21, versículo del 1 al 7, del 1 al 7, y Génesis 22, capítulo 22, versículo del 1 al 9. Y por último, vamos a ubicar a Génesis, capítulo 32, versículo 23 al 32. Con estas citas que les he compartido, ustedes van a completar directamente el primer recorrido de los patriarcas y las matriarcas. Y como de tarea, como de trabajo, vamos a contestar las siguientes preguntas. Entonces, si no alcanzamos a tomar las citas bíblicas, porque sé que muchos, padre, repita las citas bíblicas, padre, pues ya saben, pueden ver el video regrabado nuevamente. De ustedes depende que el curso bíblico dé fruto y que verdaderamente nosotros comprendamos los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Si no hicimos el cuadro de la primera clase de este tercer nivel, muy difícil vamos a comprender todo lo que estemos hablando. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que ustedes deben de contestar y enviarme a mí en el trabajo? La primera pregunta. Después de leer esas citas bíblicas, porque primero hay que leer las citas bíblicas, porque ya el cuadro lo hicimos y ya hablamos del tema de los patriarcas y matriarcas. La primera pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo era la vida de los patriarcas y las matriarcas? ¿Cómo era la vida? Y apenas, como ya acabamos de ver el tema, entonces ya podemos saber la respuesta. Pero no me van a escribir algo ahí sencillo. Primero debemos de leer y contar cómo era la vida. Eso es como cuando yo le digo a usted, oiga, cuénteme cómo es un día suyo, habitual. Entonces usted me dice, no, yo en la mañana, pues imagínese que hago un ratico de pereza, después me levanto, preparo el almuerzo, me baño, me voy a trabajar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa es la primera pregunta, mis queridos hijos. ¿Cómo era la vida de los patriarcas y las matriarcas? Segunda pregunta. ¿Cuál es su experiencia de Dios? ¿Cuál es su experiencia de Dios? ¿De quién? De los patriarcas y matriarcas. ¿Dónde encontramos la respuesta a esa pregunta? Pues nosotros hicimos un cuadrito ya. Ahí le estoy dando la copia, Lina. Pero aparte de lo que está ahí, pues dentro de estas citas bíblicas nos va a mostrar cómo era su experiencia con Dios, cómo era su diálogo, cómo era su encuentro con Dios. Tercera pregunta. ¿Cuál era su sueño? ¿El sueño de quién? Pues de los patriarcas y las matriarcas. ¿Cuál era el sueño de ellos? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Siguiente pregunta. Cuarta, creo. ¿O quinta? Cuarta. Esa es una pregunta, así que es a nivel personal. Hoy, mis queridos hijos, en la actualidad, hoy, ¿quiénes se parecen a los patriarcas y por qué? ¿Quiénes se parecen a los patriarcas y por qué? Es a nivel general. ¿Quiénes se parecerían a los patriarcas hoy en día? ¿Y por qué? Entonces, que esta persona se parece a los patriarcas por esto y esto y esto. Es su pensamiento. Entonces, ¿quiénes se parecerían a los patriarcas y por qué? Y la última pregunta, mis queridos hijos. ¿A qué me compromete la experiencia de Dios de los patriarcas? Los patriarcas tienen una experiencia de Dios, pero ¿a qué me compromete a mí esa experiencia de Dios de los patriarcas?
Ellos tienen una experiencia de Dios y ya sabemos cómo Dios estaba con ellos, cómo Dios se les mostraba, cómo Dios los acompañaba y demás. Pero cuando nosotros leamos esas citas bíblicas, vamos a descubrir otra parte. Y para contestar esa pregunta es, ¿a qué me compromete la experiencia de Dios de los patriarcas? Entonces, si Dios los llevó para un lugar, si Dios, entonces, ¿a qué me compromete a mí? ¿Será que es confiar en Dios plenamente? ¿Será que es entregar mi vida al Señor plenamente? ¿Será que el Señor todos los días Ahí se las dejo, ahí le estoy dando directamente esas respuestas, pero es para que ustedes, entonces, mis queridos hijos, entren directamente en sintonía. Entonces, recordemos, mis queridos hijos, recordemos nuevamente, resumamos para ir finalizando. Entonces, los patriarcas y matriarcas, recordemos que están desde el año 1800 al año 1600 antes de Cristo aproximadamente. ¿Que sus protagonistas quiénes son? Abraham, Sara, Agar, Isaac, Rebeca, Jacob, Lía, Raquel, José, entre otros personajes que pueden aparecer. Que los lugares que directamente caminaron, peregrinaron, andaron, sería Mesopotamia, Canaán y Egipto. Que las características de estos patriarcas y matriarcas eran nómadas, que eran personas sin tierra y que también podrían unos no tener hijos, pero que tenían una familia extensa, sin hijos. Recuerden que unos estaban ahí como esclavos y los quemaban y demás. ¿Que cuál era su experiencia de Dios? Que Dios era un Dios amigo, un Dios que los protege, un Dios que los bendice, un Dios que los cuida, un Dios que les promete tierra y les promete una gran familia. Y que los libros donde encontramos toda esta experiencia de los patriarcas y los matriarcas es en el libro del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Entonces, para que lo tengamos muy presente, esa es una de las primeras etapas de las 8 etapas que vamos a ver. Vamos a ver 8 etapas que nos deben de quedar a nosotros muy, muy claras, mis queridos hijos, muy claras. Porque si no nos quedan claras, ¿cómo vamos a seguir avanzando en este caminar? Si a mí, yo le veo una foto a mi familia y no me la explica bien, pues ¿cómo me va a quedar claro a mí? Yo tengo que indagar, tengo que conocer para poder iniciar ese camino. Entonces, hoy vimos los patriarcas y las matriarcas y vimos ese caminar, leímos 2 citas bíblicas, vimos cómo es el caminar, por qué se movían de un lado a otro, por qué son los patriarcas y las matriarcas, cuál era su misión, cuál era su experiencia de Dios, por dónde, después de los conflictos, qué pasó con ellos, a dónde llegaron, cuáles eran las riquezas. Entonces, todo eso lo debemos de comprender y por eso van a contestar ustedes esas preguntas que nos van a ayudar con esas 5 citas bíblicas a aclarar un poco más ese panorama. Ahora bien, mis queridos hijos, como les digo, esto es algo muy rápido, pero qué rico que ustedes en sus ratos libres empecemos a leer el Génesis. No solo las citas que les doy, sino que verdaderamente avancemos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 sin interrupción y lo leamos en general. Ahí vamos a comprender más a profundidad y vamos a poder encontrar otras citas bíblicas que nos llevan a iluminar ese caminar. Como les digo, acá todo es muy rápido, mis queridos hijos. Acá todo es avanzando, avanzando, avanzando. Y de ustedes depende que aprendamos, de ustedes depende que podamos comprender, de ustedes depende que volvamos a bajar directamente el video y volvamos a retomar. Hagamos nuestro cuadrito, contestemos nuestras preguntas, hagamos directamente lo que se nos va compartiendo, porque de nada sirve, como dicen, de nada sirve ir a la universidad y no presentar trabajos. Si usted va a la universidad y no presenta trabajos, es mejor que no vaya y no pierda el tiempo. Pues acá no estamos en la universidad,
pero estamos en un conocimiento, en un curso bíblico que nos va a iluminar nuestro caminar. Así que, manos a la obra. Tenemos pendiente las personas que no me han enviado el cuadro general y pendiente el trabajito de hoy, que son esas cuantas preguntitas, y que empiecen a leer el Génesis para profundizar un poco más. Como le digo, es algo maravilloso cuando yo empiezo a caminar. Y hoy empezamos ahí, con los patriarcas, en el dibujito que está en la parte de abajo, ahí en la parte de abajo. Pero tenemos que llegar hasta esta parte final. 8 estaciones, 8 fotos, 8 imágenes que van a decorar ese álbum que se llama Hechos y Personajes del Antiguo Testamento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y